Rector, buen día, ¿cómo está? Le saludamos a Andrea Condori y Rubén Atahuichi. ¿Cómo está Rubén? ¿Cómo está Andrea? Buen día, un gusto saludarlos. Aquí estamos en contacto con usted para abundar sobre las reacciones en relación a los datos del Instituto Nacional de Estadística. Ayer el gobernador ha rechazado estos datos que dan una población menor a las proyecciones, según dijo. Incluso ha instruido al Instituto Cruceño de Estadística explicar la metodología de por qué hay tanta variación entre los resultados de este instituto y del Instituto Nacional de Estadística en función del censo de población y vivienda. ¿Qué impresiones tiene, rector? Mire, preocupado por los resultados del censo. ¿Por qué? A ver, para contextualizar mi intervención. En primer lugar, el Instituto Nacional de Estadística hizo proyecciones que fueron difundidas por su página oficial. Y obviamente que esa proyección lo hace en función a los datos que tiene en mano. El año base para hacer la proyección fueron los datos del censo del año 2012. Según esa proyección publicada en la página oficial del Instituto Nacional de Estadística, en este momento, aquí en Bolivia deberían vivir 12.332.252 habitantes. Ahora, ¿cómo explica el INE que en el censo de población y vivienda del 23 de marzo solamente habíamos sido 11 millones y fracción? La diferencia casi es 1 millón. A ver, estamos hablando de una institución seria, estamos hablando de una institución que maneja bien las estadísticas, son confiables las proyecciones que hace el INE. ¿Por qué? Porque si no son confiables, podemos dudar también de la proyección que hacen en torno a la inflación, en torno al crecimiento económico. Entonces, pero además, anoche en la exposición que hacía el director nacional del Instituto Nacional de Estadística, mostraba en pantalla cómo ha ido creciendo la mancha urbana en Santa Cruz, en toda la zona metropolitana. Y obviamente es sorprendente cómo era Santa Cruz el año 2012 y cómo es Santa Cruz en estos momentos. Entonces, a todas luces, estos resultados no tienen correspondencia con la realidad poblacional de esta región y del país, porque aquí no es un tema de Santa Cruz, este es un tema nacional. El Alto también tiene, o por lo menos en los datos del censo que ha mostrado el INE, tiene menos población que es lo que realmente viven en la ciudad del Alto. Y así con todos los departamentos. Yo estoy preocupado, pero además preocupado, ¿por qué? Porque en el Consejo Nacional de Autonomía, el día de ayer, sacaron una resolución. Y aquí creo que se les pasó a todos los integrantes que estaban en el Consejo Nacional. En la resolución dice, se ha conocido el dato preliminar de población. Fue un error de quienes firmaron esa resolución del Consejo Nacional de Autonomía. Según la ley 1492, la ley del censo, artículo único, parágrafo primero, dice que el INE hace conocer datos oficiales de población, no son preliminares, por lo tanto no están sujetos a ajustes en el transcurso del tiempo. Sí, quizás puede ser un error, tomando en cuenta que también explicaron de que falta a esos datos publicados de manera general los resultados segmentados, ¿no? de la georreferenciación, pero es una discusión que seguramente va a estar pendiente. Lo que no entendemos un poco, rector, es la diferencia que hay entre los datos observados, finalmente tabulados del Censo de Población y Vivienda y las proyecciones. Las proyecciones son como tal, proyecciones, ¿no? Que pueden fallar o no fallar, que pueden coincidir o no pueden coincidir, porque esas proyecciones no pueden dar, tenemos entendido, el resultado final comparable al resultado final del Censo de Población y Vivienda. ¿Puede hacer esa diferenciación, rector? Plenamente estoy de acuerdo con lo que usted dice, pero el margen de error no puede ser pues tan abismal, porque entonces si utilizamos
esa idea que usted en este momento esgrime, entonces la proyección que hacen sobre la inflación podrían variar en un 100%. La proyección sobre el crecimiento económico puede tener una diferencia tan abismal entre lo proyectado y al final de cuentas la realidad. Obviamente que las proyecciones, como decía anoche el, el representante de uno de los organismos internacionales, es una hipótesis planteada, Claro. pero una hipótesis planteada en base a datos reales. No va a ser exacto, concuerdo con usted, pero la diferencia no puede ser tan abismal. Ahora, preguntas que nosotros anoche formulamos. Primer pregunta que le hicimos: ¿quién nos garantiza la calidad del censo? ¿El director del INE? ¿Los técnicos del INE? Tienen que haber elementos técnicos que sustenten los resultados. Por lo tanto, nosotros exigimos en su momento que se haga una encuesta de cobertura de calidad del censo. Segunda pregunta: ¿cuál es el margen de error que se ha considerado en estos resultados? ¿El 1, el 2, el 10%? ¿Cuál es el margen de error? Tercer pregunta: ¿cómo ha afectado a algunos municipios o cuál es el porcentaje de incidencia del traslado de personas de un municipio a otro municipio? Y por último, ¿cuál es el porcentaje de boletas no lecturadas por el ente óptico? Nosotros como universidad hemos utilizado este sistema para tomar examen de ingreso en algunas oportunidades. Sabemos perfectamente cómo funciona y obviamente que es el ente óptico o el escáner que le llaman en el INE, no lee el 100% de la boleta. ¿Cómo podemos verificar? ¿Cómo podemos verificar esa cantidad de boletas? Además, esa pregunta yo la formulé el 22 de julio cuando me invitaron al INE de la Ciudad de La Paz. Le digo, a ver, físicamente, ¿dónde podemos ver esa boleta? Y obviamente no mostraron. Entonces hay una duda razonable y no es, vuelvo a insistir, cuestión de distribución de recursos, cuestión de redistribución de escaños o discusión del pacto fiscal. Es una cuestión de responsabilidad con el país. Anoche argumentaron en una clase de demografía que estos datos se ven reflejados porque eh, hubieron muchos decesos en la pandemia. Los decesos llegaron casi a 1 millón. Primera pregunta. Segunda pregunta, dice que los índices de fecundidad han disminuido considerablemente. Podemos establecer seguramente una relación con anterior a los anteriores censos, pero no de una manera tan considerable que refleje unos resultados que no condicen con la realidad. Y si alguna vez usted tiene la oportunidad de estar presente en la exposición del director del INE, ellos muestran en la pantalla ilustrativamente cómo fue creciendo la mancha urbana en cada uno de los departamentos. Y obviamente muestra claramente que ha crecido considerablemente. Por lo tanto, yo tengo mi duda. Estos datos del censo no reflejan la realidad poblacional del país. De todas maneras, ayer el gobernador Aguilera decía que bajo qué garantía se ha desarrollado el censo. Han estado organismos internacionales antes, durante y después. Usted me dirá si pueden ser valederas o no sus opiniones. El Fondo de Población Mundial de las Naciones Unidas, el CELADE, FONPLATA, el Banco Interamericano de Derechos de Desarrollo más bien, y el Banco Mundial, que han mandado también sus técnicos para garantizar de que su financiamiento sea utilizado bien en este censo. Y ellos se han manifestado en este comité de alto nivel hace 2 días de que los resultados son coherentes. ¿Qué opinión tiene de este acompañamiento y de estas opiniones de los organismos internacionales, rector? A ver, primer aclaración y puntualización. El Banco Mundial no tiene una entidad especialista en censo. FONPLATA no tiene especialistas en censo. Solamente son financiadores. Segundo lugar,
El CELADE, que es obviamente una institución que hace seguimiento, acompañamiento, y la palabra es clara, acompañamiento, porque ni siquiera tienen una supervisión. A ver, yo objeto la participación de estos representantes de estas instituciones. ¿Por qué? Y lo he manifestado en una mesa técnica cuando estuvimos en el Beni. ¿Cómo me explican estos representantes de los organismos internacionales que han acompañado el censo que la actualización cartográfica en nuestro país se haya hecho a la inversa de lo que recomiendan los mismos manuales de estos organismos internacionales? En Bolivia se hizo exactamente lo contrario. La actualización cartográfica se empezó en zonas amanzanadas o en zonas pobladas y terminó en el área rural. ¿Qué dicen los manuales de estos organismos internacionales? Dicen, señores, si van a hacer un censo, ustedes tienen que empezar su actualización cartográfica en el área rural, porque allá no hay mucha movilidad ciudadana y deben concluir en zonas amanzanadas, en zonas pobladas, más cerca a la realización del censo, por la alta movilidad ciudadana. En Santa Cruz y en La Paz y en todas las capitales de los departamentos, se empezó a hacer la actualización cartográfica hace más de un año atrás. Hace más de un año atrás, muchas de las urbanizaciones en Santa Cruz no existían, pero para la realización del censo sí existían. Habían condominios que no existían o que estaban en etapa de construcción. Cuando se realizó el censo, esos condominios estaban habitados. Entonces, hay pues una duda razonable y hay una observación a la forma en que se ha acompañado a estos observadores. Entonces, yo sí tengo mis dudas y no me van a venir con esa muletilla de que no, son los organismos internacionales que avalan, han hecho un seguimiento. Quienes han hecho el operativo censal son los técnicos del Instituto Nacional de Estadística. Ahora, pero usted no va a dudar del trabajo del Fondo Mundial de Población de las Naciones Unidas, UNFPA, que sí, es especialista en temas de población y pudo acompañar, como usted dice, todo este proceso previo, durante y después del censo de población y vivienda. ¿Es susceptible también el UNFPA de desacreditación? A ver, no estoy desacreditando, yo estoy diciendo que tengo una duda razonable. Yo pregunté a ellos cuando estuvimos en una mesa técnica en Trinidad. Le dije, por favor, yo quiero que me expliquen. ¿Ustedes están en calidad de asesores? ¿Están en calidad de amigos? ¿O están como técnicos? Bueno, ellos solamente dijeron de que estaban haciendo un acompañamiento. Una pregunta, una respuesta muy amplia. Ahora, si usted me hace una exposición de acuerdo a los criterios que supuestamente deberían haberse implementado en la realización del censo, seguramente usted puede quedar conforme o yo puedo quedar conforme. Pero otra cosa es la recolección de los datos, que ahí no interviene, obviamente, los organismos internacionales. Otra cosa son los procedimientos en la etapa presensal, que es otro error. Que es otro trabajo que lo hacen los personeros del INE. Otra cosa es el día del empadronamiento. Obviamente ellos vienen acompañando, pero el trabajo operativo lo hace el INE. Eso debe quedar absolutamente claro. Y no estoy desacreditando a nadie, pero tengo como técnico también mis dudas, pues, sobre la posición que han asumido estos organismos. Entiendo que sí, rector. A ver, entre las variables que pudieran tener incidencia en los resultados está esta tasa de fecundidad que bajó en el último tiempo. Nos explicaban ayer las autoridades de que entre 1960 y 70 una mujer en edad fértil podía procrear hasta 7,5 hijos en promedio. En 2023, 2,1 hijos en promedio. Hay una diferencia enorme. Lo otro, los efectos de la pandemia. Había una proyección que no esperaba 147,000 muertes. Ahí hay otro factor.
entre los factores más locales. En Santa Cruz, en su momento, rector, se ha denunciado el comité cívico, incluso las autoridades de la gobernación, que mucha gente vuelva viviendo en Santa Cruz a sus comunidades en el occidente y en el valle. Miles de ciudadanos salían de las terminales de buses o como también de sus viviendas en vehículos particulares. En el caso de Santa Cruz, ¿no cree que también ahí hay un factor de incidencia en relación a la reducción de población? Mire qué elementos importantes que usted menciona. Mire, ahí está la respuesta. A ver, usted ha hablado en este momento de tasa de fecundidad. Muy bien, esa tasa de fecundidad que ha dicho el INE, bueno, antes se daba de esta manera y ahora esta tasa ha disminuido. Bien, usted ha manifestado también que el tema de los decesos de la pandemia, oiga, esos datos han sido considerados pues en la proyección de población que ha publicado hasta el 2023 el INE. Esos datos han considerado para hacer la proyección. ¿Y cómo es tanta variación? Y usted muy bien lo decía, miles y miles y miles de personas se fueron de un municipio a otro municipio. Esa fue una de las preguntas que anoche hice. ¿En qué porcentaje incidió en los resultados de los diferentes municipios ese traslado de gente? Los elementos técnicos, usted acaba de decirlo, y esos son los elementos que deberían ser explicados por los miembros del Instituto Nacional de Estadística. Ahora, rector, algunas autoridades, el gobernador electo Luis Fernando Camacho decía que van a exigir una auditoría internacional. ¿Qué organismo internacional sería capaz de atender este requerimiento? Entendemos que uno de ellos participó, como dice usted, en el acompañamiento del proceso censal, como es el Fondo Mundial de Población de las Naciones Unidas. ¿A qué organismos internacionales se podría acudir para hacer una auditoría a los datos del censo? A ver, yo quiero ser responsable como cabeza de la universidad. Nosotros vamos a sostener una reunión con nuestro equipo técnico, personas que no solamente son formadas en demografía, sino que tienen la vivencia, la experiencia de haber trabajado en censos anteriores. Queremos reunirnos, queremos cruzar algunas variables, como muy bien usted lo decía, los índices de fecundidad, de mortalidad, pero además los datos que el mismo INE ha proporcionado en sus páginas oficiales. Después de hacer este cruce de variables, de hacer un análisis, recién fijaremos una posición. Yo no quiero adelantarme en este momento diciendo de que sí vamos a acudir a algunos organismos. ¿Por qué? Porque aquí en Bolivia hay expertos que sí nos pueden ayudar a contrastar estos datos con los indicadores que están registrados en diferentes entidades. Eso por un lado. Por otro lado, obviamente que, y esto es una especulación, el gobierno seguramente estaría muy conforme si alguien plantea una auditoría en este momento o si alguien plantea un recurso para paralizar los resultados del censo. ¿Por qué? Porque eso le evitaría un problema mayúsculo, que es el tema de la redistribución de los recursos económicos, la redistribución de escaños parlamentarios e inclusive la discusión del pacto fiscal. Nosotros tenemos que actuar siempre en la línea asumida desde un inicio, una posición institucional y técnica desde la universidad.